Secundaria segundo grado. Lengua materna, español. Para continuar y terminar, identificar cómo usar la puntuación al revisar textos. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, destinada a la asignatura de Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública para llevar hasta su hogar los contenidos de las asignaturas que cursan. Ahora que están trabajando desde su casa, sean positivos, tolerantes y pacientes. De este modo lograrán avanzar mejor en esta nueva propuesta de educación a distancia. Pidan a su familia que colabore con ustedes al realizar las actividades para promover el trabajo en equipo. Sean puntuales con sus horarios de clase y preparen sus útiles para que tomen nota de lo que consideren importante y para que realicen las actividades propuestas. Y al final, guarden sus notas y actividades en su carpeta de experiencias. En español, como en cualquier otro idioma, uno de los aspectos fundamentales es la escritura. Una actividad retadora, pero que si se realiza con cuidado, tiene el poder de inspirar a otras personas, de informar y, por qué no, de crear nuevos mundos. En esta sesión conocerán algunas recomendaciones para trabajar un texto y para usar la puntuación al revisarlo. El objetivo es que mejoren la claridad de sus escritos para que sus palabras sean cada vez más comprensibles y atractivas. Hay que practicar mucho si desean escribir con buena ortografía y puntuación. Deben revisar siempre lo que redacten, ya sea un resumen, un cuento o el guión de una exposición. Cabe resaltar que revisar un texto involucra varias acciones. Para recordar algunas de estas acciones, los invitamos a ver el siguiente video titulado Revisión de textos. ¡Adelante! ¿En qué debemos fijarnos al hacer una revisión? Es conveniente leer el texto varias veces y en cada lectura fijarnos en un aspecto en particular. Lo primero será revisar el contenido. Debemos preguntarnos si las ideas expresan el contenido de forma adecuada. ¿Su lectura es fluida? ¿Las ideas se relacionan coherentemente? ¿Tienen un orden lógico? En nuestra siguiente lectura revisaremos la organización. Que el texto cuente con inicio, desarrollo y cierre, y que a su vez, cada párrafo contenga una idea completa. Nuestra tercera lectura nos servirá para corregir las oraciones. Revisar la segmentación de palabras y la sintaxis, es decir, que la oración esté bien construida y sea clara la relación entre sujeto, verbo y complemento. En nuestra cuarta lectura, revisaremos la puntuación y la ortografía. Que los signos de puntuación definan claramente la separación o relación entre las ideas. Finalmente, revisaremos la ortografía de las palabras sobre las que tengamos dudas, consultando en un diccionario. Recuerda que un texto necesita varias lecturas antes de estar listo. Revisa lo que escribes de manera crítica y toma en cuenta los comentarios de tus compañeros. Como pudieron observar, lo ideal es que lean varias veces el texto que escriban, para que puedan hacer los ajustes necesarios. Para ello es importante que, al escribir, planeen el tiempo que destinarán a la revisión. Esta última fase puede hacer que su texto cobre vida y tenga el impacto que desean en sus destinatarios. A veces, el trabajo de revisión puede resultar laborioso para una sola persona, en especial si el texto es muy extenso. ¿Qué pueden hacer si han invertido mucho tiempo preparando e investigando la información para un texto y les queda poco tiempo para revisarlo? Una alternativa es que realicen una revisión colaborativa. Con este sistema, la carga de trabajo se distribuye. Pero, ¿cómo se hace una revisión colaborativa? Para responder esta pregunta y que conozcan más al respecto, acompáñenos a ver el siguiente video titulado ¿Cómo corregir un texto con la colaboración de un compañero? Pongan mucha atención. Por fin terminé mi trabajo final. Lo revisé con mucha calma y corregí algunas cosas.
pero para estar segura que se entiende, le pediré a uno de mis compañeros de clase que lo revise para que corrobore que esté completo y bien escrito. ¿Saben cómo realizar la revisión de un texto con la colaboración de uno o varios compañeros? ¿Qué ventaja tiene este tipo de revisión? Vamos a investigarlo. Recuerda que el maestro nos recomendó que hiciéramos una revisión colaborativa. Es decir, yo reviso tu texto y tú revisas el mío. Tienes razón, y nos dio una lista de los puntos que debemos considerar. Creo que aquí la tengo. Primero, hay que revisar que el contenido tenga relación con el tema y con el título, que las ideas estén organizadas y tengan congruencia, que las imágenes vayan acordes con el texto, Que los esquemas sean claros y concisos, que el texto sea claro y fácil de comprender, que la información esté bien redactada y que se usen correctamente las reglas de ortografía, y que las citas y las referencias bibliográficas se utilicen adecuadamente. Entonces, manos a la obra. La revisión colaborativa se puede considerar como una oportunidad para aprender, tanto de los errores propios como de la aportación de los demás. Y también es una oportunidad para fortalecer la comunicación, el diálogo y el consenso. Por eso, en el momento en que descubrimos algo que debe o puede mejorarse dentro del texto de un compañero, es importante señalarlo con respeto y, por otro lado, aceptar la crítica con buena disposición. Para iniciar el proceso de revisión colaborativa, es indispensable que todos se sientan parte de un equipo de trabajo y reconocer que todos tenemos formas propias de escribir. Posteriormente, encontrar juntos la mejor manera o la más clara para escribir las observaciones que se tienen. ¿Por dónde empezamos a revisar las biografías que hicimos? El maestro dijo que podemos usar diferentes estrategias o maneras de realizar la revisión colaborativa. Estuve investigando y encontré un libro que puede ser de utilidad. Aquí dice que una buena forma de empezar la revisión colaborativa de un texto es hacer una lista de los aspectos que vamos a revisar, como la redacción, coherencia y ortografía, entre otros. Como la que ya tenemos, ¿verdad? Exacto. También debemos acordar como equipo la forma en la que señalaremos las observaciones. Por ejemplo, si escribiremos los comentarios sobre el texto en el margen de la hoja o de alguna otra manera. Dice que una forma muy útil para revisar es ir de lo general a lo particular. Es decir, primero verificar que el texto cumple el objetivo, que todas las ideas se expresen con claridad, que el contenido sea el correcto y posteriormente ir a lo particular, como señalar faltas de ortografía, de puntuación, etc. Claro, es mejor revisar primero la pertinencia del contenido y después la redacción y la ortografía. Y me parece bien acordar cómo marcaremos las observaciones, porque luego no se entiende nada. A mí también me parece bien. Otro elemento relevante es que la persona que revisa el texto no solo señale lo que le parecen errores, sino que sugiera o proponga alternativas para mejorarlo. Para ello, puede hacer notas en una hoja diferente y luego comentarlas con el autor. Perfecto, así es más fácil enriquecer y corregir el texto. Como vieron, la revisión colaborativa es una gran oportunidad para que puedan mejorar sus maneras de aprender, así como de ofrecer y aceptar la crítica de otras personas sobre lo que han escrito. Si recuerdan, uno de los aspectos clave en la revisión de un texto es la forma en que se puntúa, y para que lo hagan correctamente es necesario que conozcan ciertos principios respecto al uso de los signos. En los mensajes que se comparten entre amigos pueden omitir sin problema uno que otro signo. Por ejemplo, en un mensaje de texto que envíen a través del teléfono móvil. Sin embargo, en los textos escolares o de carácter oficial deben prestar mucha atención para colocar los signos de puntuación que se requieren. Hay varios tipos de signos de puntuación. Algunos de ellos les sirven para separar unidades del texto y otros para integrarlas. Además, hay signos que les permiten dar ciertos matices al sentido de una oración.
Veamos más al respecto en el siguiente video, que trata sobre el uso de los signos de admiración e interrogación y del paréntesis. ¡Corre video! Muchos de nuestros signos de puntuación provienen del alfabeto griego. Los oradores y dramaturgos de la Grecia antigua se dieron cuenta de la necesidad de resaltar el sentido y expresión de sus obras y comenzaron a hacer uso de los signos de puntuación. Un ejemplo son los signos de exclamación. Los antiguos griegos usaban solamente el signo final para indicar así que la frase escrita debía leerse con cierta emoción o mayor énfasis. Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles. A diferencia de otros idiomas, en español se estableció la regla de usar signos dobles, de apertura y de cierre. Los paréntesis, que también debemos a los griegos, se emplean para encerrar una oración o frase que agrega datos o aclara el sentido de una oración anterior. En textos teatrales, los paréntesis encierran las acotaciones, es decir, las instrucciones sobre los movimientos y actitudes de los personajes. Los signos de interrogación se los debemos a los romanos. En latín, pregunta se decía quaestio, y su abreviatura QO se escribía al lado de una interrogación directa. ¿Valdrá la pena que mi alma sufra, abatida y desconcertada? Con el tiempo se crearon los signos de interrogación para sustituir esta abreviatura. Como vieron, la historia de los signos de puntuación es muy antigua y algo distintivo en el español es el uso de los signos de aperturas en todas las preguntas y exclamaciones. Ahora bien, para que se acerquen a otros aspectos de la lengua escrita y jueguen con ella, las y los invitamos a que conozcan el libro El enigma de los códigos secretos de María Mañeru, el cual forma parte del acervo de los libros del Rincón. Además, uno de los signos de puntuación más usuales es la coma. Para que recuerden algunas condiciones básicas sobre su uso, las y los invitamos a ver con atención el siguiente video. La coma. Un signo que pausa ideas. Puede enlistar, separar, enlazar o agregar elementos en la oración. Algunas veces explica, con más detalle, lo que se quiere decir. Y otras veces cambia el significado de la oración. Porque no es lo mismo, no espere, no, espere. Siempre irá de aquí para allá por el texto, separando palabras, frases o oraciones. En esta breve recapitulación han podido ver que la coma tiene múltiples funciones en los textos, entre ellas la de introducir una explicación. ¿Y eso cómo funciona? Para ver un ejemplo más detallado sobre esta función, presten atención al siguiente video sobre el uso de la coma en una frase explicativa. Escucha el siguiente fragmento de un texto. Benita indígena, náhuatl vende, tortillas en el mercado de Cuautitlán. Vive en Jilotepec, Estado de México, con sus 5 hijos. Cada martes sale a las 4 de la mañana cuando los gallos cantan para abordar el autobús. Camina por la vereda oscura hacia la terminal de autobuses y espera pacientemente para guardar su canasta llena de tortillas. ¿Comprendiste el texto? ¿Por qué piensas que es confuso? Escuchemos de nuevo la siguiente oración. Benita indígena, náhuatl vende, tortillas en el mercado de Cuautitlán. Como te pudiste dar cuenta, esta oración y todo el fragmento anterior son confusos debido a que las comas, que marcan las pausas al leer, se escribieron en lugares inadecuados. Observa cómo al colocar adecuadamente las comas, el texto se comprende mejor.
Benita indígena, náhuatl vende tortillas en el mercado de Cuautitlán. Benita, indígena náhuatl, vende tortillas en el mercado de Cuautitlán. Veamos otro ejemplo. Cada martes sale a las 4 de la mañana cuando los gallos cantan para abordar el autobús. En este caso la frase resulta absurda porque parecería que el canto de los gallos se produce para que aborden el autobús. Cada martes sale a las 4 de la mañana, cuando los gallos cantan, para abordar el autobús. Pero, al colocar las comas en el lugar adecuado, la frase resulta entendible y comunica un significado lógico. Benita, indígena náhuatl, vende tortillas en el mercado de Cuautitlán. Vive en Jilotepec, Estado de México, con sus 5 hijos. Cada martes sale a las 4 de la mañana, cuando los gallos cantan, para abordar el autobús. Camina por la vereda oscura hacia la terminal de autobuses y espera pacientemente para guardar su canasta llena de tortillas. Ahora puede comprenderse que Benita se levanta temprano y toma el autobús a la hora en que los gallos cantan. Como ves, la colocación de las comas en el lugar adecuado del texto permite leerlo correctamente para que tenga el significado esperado. Ahora lee con atención las frases que van entre comas. ¿Se pierde el sentido del texto si omitimos estas frases? ¿Para qué piensas que se escribieron esas frases en el texto original? ¿Qué función tienen? La frase explicativa introduce información complementaria o aclaratoria a un texto. Esta información puede o no ser relevante para el significado general de la oración. También se les llama incidentales, porque se pueden incluir u omitir del texto sin que éste pierda su sentido. La coma se usa para introducir y cerrar una frase explicativa o incidental. Así se separa cualquier comentario, explicación o precisión respecto a algo mencionado anteriormente. Quien escribe utiliza las frases explicativas para presentar al lector información que quiere enfatizar, ya sea una idea o una situación. Por ejemplo, al incluir entre comas la frase explicativa "por la vereda oscura", el autor quiere explicar al lector que la mujer no camina por cualquier camino, sino que lo hace por uno estrecho y oscuro. Si cambiamos esa frase explicativa por "con los guaraches rotos", ¿en qué crees que se quiere hacer énfasis? Copien el texto sobre Benita y sustituyan las frases incidentales. Al hacer énfasis en una información diferente, habrán dado otro sentido al texto. Revisen algunos textos de su libro de español y observen el uso de la coma. Realicen ejercicios como el que se planteó, utilizando un texto en el que puedan cambiar de ubicación las comas de tal manera que el significado se modifique. Como vieron, la coma explicativa les ayuda a dar información complementaria en el texto. Si se dieron cuenta, es importante que consideren la posición de la coma para evitar crear un texto que se malinterprete o que no se entienda. Hay signos como el punto y coma, los dos puntos, cuyo uso puede resultar complicado para algunas personas. Las y los invitamos a ver los siguientes videos, en los cuales se explica cómo se usan estos signos. ¡Adelante! El punto y coma, un signo combinado que ordena y separa. Lo hace siempre que hay secuencias de oraciones o frases que incluyen comas, o siempre que aparecen conectores que complementan una idea, como más, pero, sin embargo, aunque o a pesar, y así
Este signo es más que una coma, pero menos que un punto. Los dos puntos. Un signo que anuncia la llegada de enumeraciones de palabras, frases u oraciones. La aparición de una cita. Ser o no ser. O la introducción de un saludo. Pon atención cuando los veas, porque algo importante estarán por presentar. Esperamos que les esté quedando más claro cómo usar estos signos. El punto y coma se usa cuando ya hay comas o con ciertas palabras de enlace. Mientras que los dos puntos anuncian o presentan información. Cuando lean, reflexionen sobre el uso que tienen los signos de puntuación y tomen notas para que puedan mejorar su escritura. Ahora, con el fin de que profundicen su reflexión, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Los signos de puntuación son equivalentes a las pausas que hacen al hablar? ¿Por qué creen que sea así? ¿Creen que todos los matices que usan al hablar pueden representarse con signos de puntuación? ¿Cómo podrían mejorar el uso de la puntuación en lo que redactan? Después, piensen en una estrategia que les pueda ser útil para mejorar su puntuación. Escríbanla y pónganla en práctica. E integren su actividad a su carpeta de experiencias para que posteriormente la compartan con su docente. Con esto llegamos al final de esta sesión. Mientras nos volvemos a encontrarlas y los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Secundaria segundo grado. Matemáticas. Solucionemos la raíz del problema. Conocer y aplicar los diferentes algoritmos que implican elevar un número a determinada potencia u obtener su raíz. ¿Cómo están, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidos a este programa de Aprende en Casa, una estrategia para acompañarlos en su aprendizaje durante esta pausa escolar a causa de la epidemia por el COVID-19. Estas sesiones son una excelente oportunidad para que conozcan nuevas estrategias de aprendizaje y descubran sus habilidades escolares. Antes de iniciar, los invitamos a tener a la mano lápiz y papel para anotar las ideas y preguntas que surjan. Recuerden integrarlas a su carpeta de experiencias que presentarán a su docente cuando regresen a la escuela. En esta sesión profundizaremos en el estudio de los exponentes y para ello comenzaremos analizando el caso del crecimiento exponencial. Veamos el siguiente video. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Yo soy América, estudiante de matemáticas, y hoy vamos a hablar sobre el crecimiento exponencial. ¿Has escuchado hablar sobre este término? Se usa cuando una cantidad crece rápidamente, como en el siguiente ejemplo. Imagina que un día inventas un chiste. Al día siguiente se lo cuentas a 3 de tus amigos. Al tercer día, cada uno de ellos lo cuenta a otras 3 personas. Así cada día, todas las personas que escuchen el chiste se lo cuentan a 3 personas nuevas. ¿Cuántas personas habrán escuchado el chiste después de 8 días de haberlo inventado? Observa que cada día se triplica el número de personas que escuchan el chiste. Si escribimos lo anterior usando exponentes, tendríamos una tabla escrita de esta forma.
¿Puedes encontrar una relación entre el número del día y el exponente de la potencia? Exacto, el exponente de la potencia es 1 menos que el número del día. Entonces, en el octavo día, tu chiste lo escucharon 2.187 personas. Gracias al uso de exponentes, podemos encontrar fácilmente la cantidad de personas que escucharon el chiste en determinado día. Por ejemplo, el número de personas que escuchan el chiste en el día 12 es mayor o menor a 10.000 personas. En el día 12, 177.147 personas escucharon el chiste, que son muchas más de 10.000. ¿Sabías que también existen situaciones de decrecimiento exponencial? Vamos a ver un ejemplo. Imagina que desde una altura de 1 metro se deja caer una pelota. Esta rebota repetidamente, de manera que la altura de cada rebote es 8 décimas la altura del rebote anterior. ¿A cuántos centímetros se eleva después del séptimo rebote? Como la pelota se lanza desde 1 metro de altura, en el primer rebote se elevará 8 décimas de metro, lo que es igual a 80 centímetros. En el segundo rebote, la pelota se eleva 8 décimos de la altura del rebote anterior, es decir, 0.8 por 0.8, que equivale a 0.8 al cuadrado, lo que es igual a 0.64 metros, que son 64 centímetros. Para el tercer rebote, se elevará 8 décimas de 0.64, lo que equivale a 0.8 al cubo, que es igual a 0.512 metros, es decir, 51.2 centímetros. Continuando con este razonamiento, completamos la tabla. Así podemos observar que para el séptimo rebote, la pelota alcanza 20.97 centímetros de altura, esto es, aproximadamente 21 centímetros de altura. Ahora es tu turno de resolver un problema de crecimiento exponencial. Las bacterias se reproducen asexualmente por bipartición o fisión binaria, de modo que de una célula se obtienen 2 nuevas células, y de cada una de estas se obtienen otras 2 nuevas células, y así sucesivamente. Si su reproducción ocurre cada 5 minutos, ¿cuántas células habrán surgido de la bacteria original después de 1 hora? Resuelve la situación y recuerda revisar tus procedimientos y resultados con tus compañeros y tu maestro. ¡Hasta la próxima! Entender el crecimiento exponencial es muy importante, sobre todo en estos días. Por ejemplo, ¿consideran que la forma en que se propaga el virus COVID-19 es exponencial? Investiguen cómo es la forma en la que se propaga un virus y realicen un breve resumen que integrarán a su carpeta de experiencias. Como recordarán, también existen exponentes negativos. Ahora profundicemos en su estudio a través del siguiente video. A ver, si tenemos 2 elevado a la cuarta potencia, lo que hemos visto es que esto es igual a tomar un 1 y multiplicarlo por el número 2 4 veces. ¿Ok? 1 vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Entonces, ¿cuánto vale esto? Es 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16. Ahora vamos a ver algo un poco más interesante. Vamos a ver cuánto vale 2 elevado a la potencia menos 4. Te recomiendo que le pongas pausa al video ahorita y pienses cuánto crees tú que debería de valer 2 elevado a la menos 4. ¿Ya lo pensaste? Bueno, entonces, a ver, aquí es muy natural pensar que 2 a la menos 4 podría ser igual a menos 16, pero resulta que no, ¿ok? En el fondo, este exponente lo que hace es decidir cuántas veces tenemos que multiplicar a este 2 por este 1. ¿Ok? Aquí tenemos 2 a la 4 y eso lo que significa es que tenemos que multiplicar 1 por este 2 4 veces. ¿Ok? Y entiendo perfectamente que no sepamos bien qué es lo que significa multiplicar un 1 por 2 menos 4 veces. Sin embargo, podemos pensar que este símbolo de menos
pues en realidad el símbolo de menos es como lo opuesto a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces podríamos pensar que en lugar de multiplicar al 1 por 2 4 veces, lo que vamos a hacer es dividir al 1 entre 2 4 veces. ¿Qué te parece? Y bueno, en realidad sí es así, ¿ok? Tenemos que 2 elevado a la menos 4 es igual a tomar un 1 y dividir entre 2 4 veces. Ahora, dividir entre 2 es exactamente equivalente a multiplicar por un medio. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de dividir entre 2 4 veces, es multiplicar por un medio 4 veces. ¿Ok? Una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. ¿Y cuánto vale esto? Pues vale un medio por un medio es un cuarto, por un medio un octavo, por un medio es igual a un 16avo. Y muy probablemente ahorita ya ves cuál es la relación entre estos dos números. Y en efecto, 2 elevado a la potencia menos 4 es igual a 1 entre 2 elevado a la cuarta potencia. Y déjame lo pongo de un color distinto, porque esta relación es muy importante. Este menos lo que está aportando es esta parte del 1 entre, ¿ok? 2 elevado a la menos 4 es igual a, pues el menos lo que hace es que tengamos aquí un 1 entre, y ya después podemos poner nuestro 2 elevado a la 4, ¿ok? Y esto básicamente lo que es un 1 entre, pues el mismo 1 que siempre ponemos por, aquí tenemos 2 elevado a la 4, así es que tenemos que multiplicar este 1 por 2 4 veces, ¿ok? Por 2, por 2, por 2, por 2, y esto es igual a 1 entre 1 por 2, 2, 4, 8, 16. 16. Entonces, yo digo que tenemos que hacer muchos más ejemplos y podemos empezar por 3 elevado a la menos 3. Y bueno, aquí lo primero que hace mi mente, siempre que hay un símbolo de menos en el exponente, en lugar de pensar que tengo que multiplicar 1 por 1 entre 3 veces, lo que hago es directamente pensar en que este menos lo que significa es que tengo que poner 1 entre y el mismo número, pero ya sin el símbolo de menos, ¿ok? O sea, 3 a la 3, ¿ok? Este menos lo que hace es que tomemos el recíproco. Y ahora sí, ya hacemos todos los cálculos. Este 3 a la 3 es igual a 1 por 3, que es 3, por 3, que es 9, por otro 3, que es 27. ¿Cierto? 3 a la 3 es 27. Y déjame otra vez, le pongo colores. Este menos lo que provoca es que tengamos por aquí un 1 entre. Este 1 entre. Y 3 a la 3 es 27. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tratar de complicarlo un poquito más. A ver, menos 2 elevado a la potencia menos 3. ¿Ok? Pero me gusta poner los símbolos de menos con este color. Y listo. ¿Tú cuánto crees que valga esta expresión? Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo de siempre. Aquí tenemos un símbolo de menos en el exponente. Entonces, esto es igual a 1 entre, y ahora sí, el mismo número, pero sin un menos en el exponente. O sea que tenemos menos 2 elevado a la tercera potencia. ¿Ok? A final de cuentas, esto es 1 entre menos 2 a la tercera potencia es menos 2 por menos 2 por menos 2. Y esto es igual a menos 2 por menos 2 es un 4. Y luego 4 por menos 2 es menos 8. Así es que esto es igual a 1 entre menos 8. Y ahora pongamos otro ejemplo. No sé qué se me ocurre, una fracción. Está bien, una fracción.
¿Ok? Tenemos por aquí 5 octavos y lo vamos a elevar a la menos 2. Y bueno, pues eso es igual a directamente cuando tenemos un menos en el exponente, lo que tenemos que hacer es poner 1 entre y en el denominador toda esta expresión, pero sin el menos en el exponente, ¿ok? El menos lo que provoca es que tengamos 1 entre, entonces si ya estamos poniendo el 1 entre, ya no le tenemos que poner el menos, entonces nos queda por aquí 5 octavos al cuadrado. ¿Ok? Y eso es igual a 1 entre 5 octavos al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es 25, entre 8 al cuadrado, que es 64. ¿Ok? Tenemos 1 entre esta fracción. Y aquí este 1 lo podemos escribir como 1 entre 1. Entonces, esta división entre dos fracciones es igual a 64 entre 25. Y listo. Esto es igual a 5 octavos elevado a la menos 2. Ahora, hay otra forma de pensar en esta expresión, que es exactamente equivalente. ¿Ok? Tenemos aquí 5 octavos y lo estamos elevando a la menos 2. En lo que podemos pensar es en tomar el recíproco de 5 octavos y a eso elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Esto es exactamente igual a tomar el recíproco de 5 octavos es 8 quintos y eso elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Si hacemos las cuentas nos queda exactamente lo mismo. 8 al cuadrado es 64 y 5 al cuadrado es 25. Entonces, en efecto, 5 octavos elevado a la menos 2 es exactamente igual a tomar el recíproco de 5 octavos y eso elevarlo al cuadrado. Ahora, eso no es nada nuevo para nosotros. Eso es justo lo que estábamos haciendo aquí. ¿Ok? Tomamos el recíproco de 2, que es 1/2, y eso lo elevamos a la cuarta potencia. ¿Ok? Esto es igual a 1 entre 2 elevado a la cuarta potencia. Así es que no solo se puede hacer esto con fracciones, también se puede hacer con números enteros. Pero bueno, el chiste es que estas expresiones son exactamente equivalentes. Y puedes usar la que más te convenga en cada momento. ¿Identificaron las diferencias entre un exponente positivo y uno negativo? Es importante reconocer la forma de operar con cada uno de ellos y recordar en qué casos hemos visto que se usan. Piensen en algunos casos que conozcan o hayan estudiado. Ahora veamos el siguiente video a través del cual analizaremos la operación inversa de la potencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy aprenderemos a calcular la raíz cuadrada de un número y la utilizaremos para resolver algunos problemas. Acompáñenme. ¿Recuerdan qué es la raíz cuadrada de un número x? ¡Exacto! Es un número que al elevarlo al cuadrado da x. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 al cuadrado es 81. La raíz cuadrada es una de las operaciones elementales que se ha calculado desde épocas muy antiguas. Surgió al plantear diversos problemas geométricos, entre ellos el cálculo de la longitud de la diagonal de un cuadrado. En el papiro de Agmos, datado hacia 1750 antes de nuestra era, se aprecia cómo los egipcios ya sabían extraer raíces cuadradas. Asimismo, Pitágoras, matemático que vivió en el siglo VI antes de nuestra era, junto con sus discípulos, descubrió que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, es decir, un número cuya parte decimal es infinita y no periódica, y por tanto, no se puede representar como una fracción. Por cierto, ¿sabían que el papiro de Agmos se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres? Acompáñenme a ver un ejemplo del uso de la raíz cuadrada. Juan quiere construir un corral de forma cuadrada que tenga exactamente 2 metros cuadrados de área. Para ayudarlo, necesitamos saber cuánto deben medir los lados del corral y cómo puede construirlo. Para que el corral tenga exactamente 2 metros cuadrados de área, se necesita que su lado mida raíz cuadrada de 2.
Como 1 por 1 es igual a 1 y 2 por 2 es igual a 4, la medida del lado está entre 1 y 2 metros. Como la raíz cuadrada de 2 es un número decimal infinito, no podemos trazar el lado con exactitud. Entonces, veamos un procedimiento que nos permita construir el corral con la seguridad de que su lado mida raíz cuadrada de 2. Primero trazamos un cuadrado de 2 metros de lado, por lo tanto, su área mide 4 metros cuadrados. Lo dividimos en 4 cuadrados iguales que tengan 1 metro de lado cada uno. Entonces, el área de cada nuevo cuadrado es de 1 metro cuadrado. Observen que la figura cuyos vértices son los puntos medios de cada lado del cuadrado mayor es también un cuadrado, porque los 4 lados son iguales y corresponden a la diagonal de cada cuadrado azul. Ahora bien, el cuadrado rojo está formado por 4 triángulos, y el área de cada uno mide medio metro cuadrado, porque es la mitad de un cuadrado que tiene 1 metro cuadrado de área. Entonces su área es 4 veces 1 medio, que son 4 medios, es decir, 2 metros cuadrados. Por lo tanto, el área del cuadrado rojo que construimos mide 2 metros cuadrados y su lado es raíz cuadrada de 2. Ahora veamos cómo encontrar la parte entera y el resto de distintas raíces cuadradas. ¿Cuál es la parte entera y el resto de la raíz cuadrada de 236? Lo primero que debemos hacer es encontrar un número natural que al multiplicarlo por sí mismo dé 236, o en su caso, se aproxime lo más posible a él. Veamos, 10 por 10 es 100 y 20 por 20 es 400. Entonces, el número que buscamos está entre 10 y 20. Ahora bien, como 15 por 15 es 225 y 16 por 16 son 256, tenemos que el número buscado está entre 15 y 16. Así, la parte entera de la raíz cuadrada es 15 que elevado al cuadrado da como resultado 225. Para encontrar el resto, restamos 236 menos 225 y obtenemos 11. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la parte entera y el resto de la raíz cuadrada de 5789? 70 por 70 son 4900 y 80 por 80 son 6400. Entonces, la parte entera está entre 70 y 80. 75 al cuadrado es 5625, pero queremos aproximarnos lo más posible a 5789, entonces probemos con 76. 76 al cuadrado es 5776. Si probamos con 77, podemos ver que se pasa. Entonces, la parte entera es 76. Y restamos 5789 menos 5776 para obtener 13 como resto. Ahora es su turno. Encuentren la parte entera y el resto de las siguientes raíces cuadradas y comparen sus resultados con sus compañeros. ¡Hasta la próxima! En esta sesión hemos hecho un repaso de la potencia y la raíz cuadrada. Es importante que conozcan el algoritmo para resolverlas y que identifiquen que en algunas calculadoras aparecen estas operaciones. Los invitamos a que practiquen resolver algunas potencias y raíces cuadradas que ustedes mismos decidan, con y sin el uso de calculadora. Recuerden guardar los productos de esta sesión en su carpeta de experiencias. Para finalizar, les recomendamos la lectura del libro Ajedrez Espectacular, 150 obras maestras de la historia del ajedrez, partidos, estudios, problemas, de Aldo Haig, donde encontrarán una historia interesante que relaciona los exponentes con el juego de ajedrez. No olviden cuidarse y seguir las recomendaciones en cuestión de salud, además de poner en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que les rodean. ¡Hasta pronto! Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. El ejercicio y protección de los derechos humanos.
reflexionar sobre la importancia de conocer, ejercer y exigir los derechos humanos en la participación organizada para cubrir necesidades colectivas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, estrategia de la Secretaría de Educación Pública para reforzar los aprendizajes de la comunidad educativa. Estamos por comenzar una sesión de formación cívica y ética de segundo grado, cuyo título es El ejercicio y protección de los derechos humanos. Hablaremos de la importancia de ejercer y proteger los derechos humanos de todas las personas que, independientemente de cualquier condición, tienen la misma dignidad y derechos. Invitamos a sus familiares a que les ayuden a enriquecer los contenidos con sus comentarios y reflexiones. Les recomendamos tomar lápiz y papel para que anoten reflexiones y actividades para incorporarlas a su carpeta de experiencias. Para adentrarnos en el tema, reflexionen qué instituciones se encargan de proteger los derechos humanos que, a su vez, protegen a todas las personas para que puedan vivir con dignidad. Estos valores están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Estos derechos están consagrados en leyes tanto nacionales como internacionales. En México se han integrado de manera gradual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo capítulo 1 se llama De los Derechos Humanos y sus Garantías, y en él se les reconoce. Como se señala en el artículo 1 de la Carta Magna, en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. Sin embargo, los derechos de las personas se han ido modificando con el paso del tiempo o se aplican de manera distinta en diferentes grupos. Para continuar reflexionando acerca de los cambios en los derechos humanos, los invitamos a ver el siguiente video. Como mexicanos debemos estar orgullosos de un código de leyes como el de nuestra Constitución, que antes que cualquier otra cosa sostiene la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En el próximo segmento veremos que hubo épocas de la humanidad en que grandes sectores de la población no gozaban de derecho alguno. Hoy en día, semejantes estados de barbarie aún se viven bajo algunas dictaduras. Y cuando el equilibrio de la justicia se rompe, las consecuencias para la civilización resultan nefastas. El desorden y la violencia hacen entonces su aparición. Parece ser que a más de 800.000 años de evolución, el ser humano sigue necesitando reglas que guíen su conducta. Cada uno de los países del mundo ha definido a lo largo de su historia las reglas o leyes que deberán observarse dentro de su territorio. En algunas épocas, estas leyes han sido totalmente distintas a las que conocemos. Durante el periodo grecolatino, por ejemplo, las leyes otorgaban derechos solamente a los ciudadanos. El problema era que no todos los griegos o los romanos eran considerados ciudadanos, los extranjeros, las mujeres y los esclavos, porque en esa época había esclavos, no eran ciudadanos. Así que imagínate qué difícil era para una mujer o para un esclavo vivir en esta época. Piensa sobre todo en la decadencia del Imperio Romano, cuando estaba de moda mandar a los presos a enfrentarse a mano limpia con los leones, sin posibilidad de fianzas ni apelación de la sentencia. Hemos mencionado que había esclavos, pero la idea de la existencia de la esclavitud y que ésta fuera tan natural como la vida misma es difícil de aceptar para nosotros. Desgraciadamente, la esclavitud ha existido en periodos más recientes que el de la época de los romanos. En América existió durante un largo tiempo. Después del descubrimiento de este continente, cuando los indios de algunas zonas fueron exterminados, hubo grandes importaciones de esclavos africanos.
En muchos países del mundo se ha discriminado a la raza negra y a los grupos indígenas. Todavía en nuestros días, los negros y los indios han tenido que reclamar su derecho a vivir libremente. Pero no solo la esclavitud ha sido un problema más o menos reciente. En nuestros días existen muchos lugares en el mundo en los que las mujeres sufren la discriminación de sus compatriotas masculinos. En algunos países, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, pues son casi una propiedad más de estos. Otro ejemplo de trato inhumano es el que suelen vivir de manera cotidiana los habitantes de un país que ha sido sometido a la dictadura. En estos casos, es muy frecuente que se violen los derechos humanos con el propósito de mantener el orden político de la dictadura. Termina la libertad de vivir, la libertad de hablar y de pensar, la libertad de movimiento y de diversión. Por eso, con el curso de la historia, el hombre ha comprobado que es necesario crear una serie de leyes que le garanticen una vida libre, humana y sana. En el caso de México, estas garantías están redactadas en los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella podemos encontrar que antes de iniciar las leyes que nos dan derecho a la libertad, a la seguridad y a la libre expresión, entre otras, hay una ley que establece la igualdad de todo individuo frente a nuestras leyes. Esto quiere decir que el primer artículo de nuestra Constitución dice que todo individuo que esté en nuestro territorio tendrá los mismos derechos y obligaciones de la ley mexicana. Nuestras leyes no están hechas solamente para un grupo de gente, como un grupo de ciudadanos o los hombres o los individuos que alcancen cierta edad, como se ha hecho en otras épocas a lo largo de la historia. No, para las leyes mexicanas no importa si se es extranjero o mujer, todos tenemos derecho a su protección. Basta solo con estar dentro del territorio mexicano. En México, las personas de cualquier sexo, raza y religión, extranjeros o no, tenemos los mismos derechos, y no hay ninguna causa que pueda otorgar más derechos a otra. Por eso, en la dramatización de este programa, hemos visto que para un juez justo no hay diferencia entre condición social ni raza. Los derechos humanos no siempre han sido iguales para todas las personas. Aunque actualmente los derechos están reconocidos de forma universal, existen situaciones que atentan contra las personas y se llaman violaciones a los derechos humanos. Por ello, es necesario que las personas participen organizadamente para vigilar y exigir que se cumplan los derechos de todas y todos sin distinción alguna, y que se creen mecanismos o acciones que lo hagan posible. Defender los derechos humanos implica, entre otras cosas, solidaridad, respeto por la diversidad, empatía con los demás e indignación ante las injusticias y el sufrimiento producido por la violación de los derechos. ¿Se han preguntado qué hacer cuando se viola algún derecho? ¿O qué pasa con los derechos humanos de las personas que cometen algún crimen o delito? Para responder, veamos el siguiente video. Antes saludabas, ¿eh? ¿A dónde vas con tanta prisa? Hola, Rafa, es que voy a una reunión vecinal y ya se me hizo tarde. ¿Tú? ¿Y para qué quieres meterte en eso? No puedo quedarme callada. Eso que está haciendo el presidente municipal de solo pavimentar las calles donde viven sus amigos es injusto. Además, para tu información, tengo derecho a asociarme y a expresar mis ideas, ¿eh? Eso de los derechos es puro cuento. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la serie donde platicamos con adolescentes inmorales. El tema de hoy, los derechos humanos en nuestras leyes. Y para ello nos acompaña Edgar Cortés Morales, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos.
Y bueno, para arrancar me gustaría preguntarles a ustedes, chavos, ¿qué son los derechos humanos y cómo podemos exigir su cumplimiento? ¿Quién me la quiere contestar? Son libertades que tenemos cada uno de nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Las tenemos sin importar el color, el sexo y la edad, y además son irrevocables. Nadie nos los puede quitar. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? Los derechos humanos, como dijo bien mi compañero Frausto, son libertades tanto individuales como sociales que nos otorga la ley, pero sin que se haya una distinción entre el sexo, entre la edad, el origen, la posición social o la creencia religiosa. Bueno, y antes de continuar con este tema tan interesante, veamos lo siguiente. Es el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, quien debe respetar y garantizar los derechos humanos. Las personas que desempeñan funciones de autoridad en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen el deber de atender y resolver los problemas de la sociedad mexicana y, en general, de realizar acciones previstas en la ley para que todos vivamos mejor. Cuando funcionarios, autoridades o servidores públicos niegan, abusan o no respetan los derechos de las personas, están incurriendo en una violación. Y bueno, chavos, para continuar con este tema tan interesante, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha experimentado o ha sido testigo de una violación a los derechos humanos? A ver. Bueno, gracias. Bueno, sí, yo experimenté una. Cuando iba a entrar a primero de primaria, yo soy de otra religión, de hecho, y le pregunté al director que yo quería estar en esa escuela y él me dijo, no, aquí no aceptamos de esa religión, o sea, aceptamos puros católicos. Y yo con eso pues me sentí algo ofendido, así que me informé bien y fui a la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una ahí que está por el centro. Y ya ahí me dieron apoyo y ya fueron con el director, lo llamaron y todo. Y bueno, gracias, pues me mandó una carta el director disculpándose. Y bueno, yo se la admití y le dije, sí, no se preocupe, cualquiera comete fallas. Y se lo agradecí mucho. Edgar, me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué se dice que quienes violan los derechos humanos son autoridades y servidores públicos? Porque de acuerdo a lo que se ha definido como los derechos humanos, ya decíamos primero hace rato, son los derechos que tienen las personas por el hecho de ser personas, y eso significa que frente a este derecho hay un obligado. En este caso, el obligado son los estados, con todas sus autoridades que los integran. De tal manera que cuando miembros de ese estado, funcionarios, no respetan o protegen esos derechos humanos, entonces significa que están cometiendo una violación o que no los están protegiendo. Por eso se dice que quienes violan los derechos humanos son servidores públicos, una persona que forma parte de una institución pública. Aunque aquí convendría decir que en el último tiempo también se ha empezado a ver que las empresas, sobre todo grandes empresas con mucho poder económico, también pueden en este momento dado ser responsables de violaciones a derechos humanos. Bueno, entonces ahora te haría la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un delito y una violación a los derechos humanos? Una violación a los derechos humanos sería una acción o una omisión de una autoridad que impide que una persona pueda gozar de manera permanente y regular de un derecho. Y un delito sería una acción que genera una situación prevista en la ley y considerada como contraria a la ley. Y lo pongo en un ejemplo para que se entienda, el caso de la tortura. Si a una persona la detienen y la torturan, es una violación a derechos humanos porque están lesionando su integridad personal. Pero al mismo tiempo es un delito porque en la ley está considerado que quien comete la tortura está cometiendo un delito y se hace acreedor a una sanción por ese hecho, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué les parece si vemos el siguiente caso? Estos de los derechos humanos solo definen a los rateros. Aunque ellos también tienen derechos, ¿o no? ¿Por qué la gente cree que derechos humanos defiende a delincuentes? Mira, porque yo creo que se ha generado esta imagen, porque realmente una persona que está detenida, acusada de un delito, no pierde sus derechos humanos. Entonces, un principio es que cuando se detiene a una persona, él es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad. Pero que aunque uno esté
etcétera. Entonces, yo creo que defendemos a los delincuentes porque los delincuentes también tienen derechos, ¿no? Porque el hecho de que hayan cometido un delito no quiere decir que los pierdan, y porque además en un momento dado se puede acusar de manera falsa a una persona que realmente no cometió el delito, y eso también tenemos que cuidar eso. ¿Qué crees que te toca hacer a ti para que tus derechos sean garantizados? Pues ir con las autoridades para pedirles que se cumplan mis derechos. Pues más que nada exigirlos, ¿no? Ir a derechos humanos, si alguna vez violan tus derechos, no quedarse callado y esperar que pasen las cosas, sino ir a exigir que sean cumplidos y cuidados tus garantías. Mire, yo creo que lo primero es conocerlos, o sea, informarnos, saber cuáles son esos derechos que nosotros tenemos. Segundo, ciertamente creo que es que cuando alguna autoridad intenta violentarnos, insistir y exigir que nos lo respete. Si eso no sucede, tenemos la posibilidad de ir ante una autoridad y denunciar eso, porque muy probablemente esa violación pueda ser un delito, entonces se tiene que investigar. Pero también está la posibilidad de que vayamos a una comisión de derechos humanos, ya sea de nuestro lugar donde estamos, de nuestro estado o de la Comisión Nacional también. Entonces, hay todas estas posibilidades, pero yo diría que lo fundamental es que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y no se nos olvide que son nuestros derechos, entonces que nosotros tenemos que exigirlos y reclamarlos de manera fundamental. Y si no hacemos eso, el riesgo es lo que decíamos en la primera parte del programa, que estén en el papel y que no estén en la realidad. Y lo importante es que los podamos gozar todos y todas. Muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa y no me queda más que agradecer la presencia de ustedes, chavos, de Edgar, gracias por acompañarnos y haber participado con nosotros. Y bueno, a todos ustedes, los espero en el siguiente programa de Adolescentes in Morales. Es deber aquello que exigimos de los demás. Las instituciones y autoridades deben atender a todas las personas respetando sus derechos y dignidad, sin discriminación y de forma imparcial. Incluso cuando una persona comete un crimen, se deben respetar sus derechos humanos, pues cometer un delito no implica que los pierda. La violación de los derechos humanos se puede dar por parte de las instituciones o autoridades, pero también de otros ciudadanos o empresas. Cuando esto sucede, es posible acudir a organismos encargados de hacer que se cumplan los derechos y en algunos casos llevar a cabo acciones en contra de los responsables de los daños. ¿Han tenido que acudir a alguna institución por la violación de alguno de sus derechos? ¿Conocen alguna institución que pueda ayudar? La participación organizada con las personas a nuestro alrededor, como familiares, vecinas y vecinos, es importante en estos casos para solicitar ayuda a las instituciones correspondientes y asegurar que los derechos se ejerzan y se protejan. Los derechos humanos son más que buenas intenciones o dádivas. Cumplirlos es una obligación del Estado, pero también es necesario que participemos como ciudadanía. Para conocer más acerca de estas instituciones, tenemos el siguiente video. Presten especial atención a los derechos que protegen las organizaciones que se mencionan. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las instituciones a las cuales se puede acudir para hacer valer los derechos son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de cuidar y hacer valer los derechos humanos de las personas. Las agencias del Ministerio Público que orientan a los ciudadanos para levantar denuncias por hechos delictivos o accidentes. La Procuraduría Federal del Consumidor protege los derechos de las personas al adquirir un producto o servicio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación.
Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales. La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. Algunas de las organizaciones internacionales no gubernamentales defensores de los derechos humanos son: la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se creó en el año 1945 con el objetivo de colaborar en pro de la paz y promover soluciones a los conflictos entre países. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene por objetivo construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una organización sin fines de lucro que opera en más de 190 países con el objetivo de proteger los derechos humanos de todas las niñas y los niños. UNICEF también realiza misiones de protección a la infancia, promueve la educación de los menores, interviene en situaciones de emergencia como desastres naturales. Human Rights Watch es una organización internacional sin fines de lucro. Su misión es defender la dignidad humana y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para todos, en espacios como la política, la justicia y de los diferentes gobiernos de los países integrantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se creó en 1948 y se dedica a construir un futuro más saludable. Promueve y garantiza que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud. Amnistía Internacional, que es un movimiento conformado por personas de la sociedad civil, con más de 7 millones de integrantes de 150 países y que tiene por tarea investigar situaciones de abuso o violaciones de los derechos humanos, además de exigir justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos se ocupa de todos los asuntos que se encuentren relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a disfrutar de bienes como la vida, la libertad o la integridad, que favorezcan las condiciones mínimas para vivir con dignidad, justicia, libertad, paz e igualdad. Aunque los derechos humanos están comprometidos en las normas jurídicas y en numerosos textos oficiales de México y el mundo, la tendencia de los gobiernos a violarlos hace necesario emprender actividades para exigir su respeto. Esta tarea es un derecho de toda persona. Es también un deber de los estados y de la comunidad internacional. Es de suma importancia conocer las obligaciones de las autoridades en cuanto a derechos humanos y saber a qué instituciones podemos acudir en caso necesario. ¿Y tú, a qué instituciones acudirías para denunciar alguna injusticia que se cometa en tu comunidad? En un Estado de Derecho, las autoridades tienen la función de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas a través de diversas instituciones que tienen la facultad para actuar en casos donde se cometen abusos para que no queden impunes y las personas responsables reciban la sanción correspondiente. En México operan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Para que las personas exijamos nuestros derechos, es importante comenzar por conocerlos. Como adolescentes pueden explorar los documentos donde se encuentran plasmados sus derechos, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sepan exigirlos cuando no se cumplen o se transgreden. Reflexionen sobre alguna situación que hayan conocido o busquen en alguna fuente de información algún caso en el que se haya inculpado a una persona de un delito que no cometió o en el que se haya violado sus derechos. Investiguen algunos datos para saber qué pasó, qué derechos humanos se violaron y si acudieron a alguna institución.
En caso de que no hayan acudido, indaguen a cuál pudieron haber ido. Comenten y discutan el caso con sus familias, asuman roles y representen la situación. Escriban lo que reflexionaron sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y su defensa. Guarden reflexiones y respuestas en su carpeta de experiencias para que las puedan presentar y comentar con su docente. Les recomendamos leer el libro El autobús de Rosa de Fabrizio Silei, una historia que nos muestra un caso en el que los derechos no se aplicaban por igual entre las personas. Fue un gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. Los esperamos la próxima. ¡Hasta pronto!